Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Un juez autorizó este martes embargar al académico y analista Sergio Aguayo Quesada para cubrir el pago de 10 millones de pesos al exgobernador del PRI, Humberto Moreira, por un supuesto daño moral. La demanda data de una columna de opinión, una columna publicada en el año 2016 en el periódico Reforma. El caso ha revivido una discusión eterna. ¿Dónde empieza el daño moral? ¿La libertad de expresión debe o no tener límites? Vamos a ver el contexto. En abril de 2007, los delitos de difamación, calumnia e injuria fueron eliminados del Código Penal y despenalizados en diversos estados. La defensa jurídica que tiene una persona que considere haber sido difamada o calumniada es el daño moral, definido en el Código Civil como la afectación en los sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Ese fue el argumento presentado en julio de 2016 por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, cuando demandó al académico y analista Sergio Aguayo. En marzo de 2019, un juez absolvió a Aguayo, pero el fallo fue impugnado y otro juez ordenó el pago de 10 millones de pesos por daño moral a favor de Moreira. Este martes, Aguayo pagó una garantía de 450,000 pesos para evitar que le embargaran sus bienes en tanto continúa el litigio. Para la organización Artículo 19, esta sentencia genera un pésimo precedente en contra del ejercicio de la libertad de expresión en México. Diversos organismos de las Naciones Unidas han pedido al Estado mexicano generar un entorno libre de amenazas, intimidación y represalias que atenten contra la libertad de expresión. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema, y vamos a empezar primero nada más rápidamente, por favor, Frida, con tu conclusión del tema anterior, que era precisamente lo de la caminata, y el tema de si la construcción de la paz tiene que ver con una agenda de seguridad solamente, o si con otras cosas, y por favor concluye para poder entrar al tema de la difamación y de Sergio Aguayo. Bueno, pues ya para cerrar, sí creo que Sicilia cometió un gran error al no aceptar sentarse con el Gabinete de Seguridad. Era una oportunidad para construir estrategia y para que él planteara en su documento cómo ejecutar lo que está proponiendo. Evidentemente, si hay alguien que tiene que articularse con la justicia, pues es justamente la seguridad desde la perspectiva de la estrategia de respeto a derechos humanos y obviamente de la construcción para las reparaciones del daño a todas las víctimas que, ojo, fueron víctimas de Estado, de otros momentos de los gobiernos. Y solo para cerrar, sí, evidentemente hay un tema de polarización social, pero es muy importante entender que la polarización es algo totalmente natural dentro de democracias representativas. No por eso está justificado, simplemente es muy aventurado decir que los ataques fueron enviados por el presidente, porque evidentemente el presidente no tuvo ningún tipo de papel institucional en los enfrentamientos que se dieron dentro de la marcha, y eso también es reconocer que hay democracia. Cerramos ya con este tema. Yo, sin nada más rápido, al finalizar, cuando llegamos a El Zócalo, en efecto, yo vi ese grupo, no eran más de 40 personas, y sí me recordó a las marchas y las protestas que hay en Estados Unidos entre republicanos y demócratas, donde de un lado y del otro se empiezan a gritar los republicanos y los demócratas. En efecto, creo que cada vez estamos viendo más eso, muy parecido como ocurre en otras democracias. A mí no me gusta, pero también es un síntoma precisamente que la gente está más politizada. Habiendo dicho eso, tu postura es que Sicilia se equivocó. La postura de quienes estamos de este otro lado es que creemos que el presidente tendría que haber recibido a este colectivo y haber recibido la agenda como tal, que sí, de 2018, pero pues que le ponga atención. Pasamos al siguiente tema y desde aquí va un abrazo solidario con el hashtag también yo con Aguayo, un columnista que desde siempre ha construido democracia en este país, que fue de los artífices de la construcción de un mejor INE, que fue de los artífices de la construcción de debates más democráticos, que ha sido siempre una figura que ha protegido y defendido los derechos humanos y que hoy está cuestionado por un juez por haber escrito una columna Huele a corrupción. ¿Cómo ves este tema? ¿Deberían o no los periodistas tener límites a su libertad de expresión? Me parece que no. Estamos en un país en donde se mata a periodistas de una forma impresionante, y se ha dicho en más de una ocasión que no se mata, la verdad, matando periodistas. Esta sentencia es particularmente lamentable porque no solamente representa un retroceso, sino que además permite la sospecha de qué es lo que hay detrás de esta sentencia. Hay diferentes precedentes en donde la Suprema Corte de Justicia protege la libertad de expresión, no solo como un derecho fundamental del periodista, sino como el derecho fundamental de la sociedad al acceso a la información y a conocer los hechos. Entonces, esta sentencia es muy lamentable
lamentable. No creo que vaya a prosperar en las siguientes instancias. Es una sentencia que tiene bastantes antecedentes ya aprobados desde el Poder Judicial, en donde en otras ocasiones se ha tratado de demandar a periodistas. Hay varias primeras instancias que han condenado. En este caso, la primera instancia absuelve a Sergio Aguayo, le da la razón a Aguayo, y es en la segunda instancia donde esto se revoca y se cambia el sentido de la resolución. Es totalmente lamentable porque no solamente Sergio Aguayo escribe esa columna con diferentes fundamentos documentales que son importantes, sino que además lo hace en un contexto de persecución y amenazas a su vida que se sugiere pudieron venir del exgobernador priista, y por supuesto que esa es la parte más lamentable. Tenemos un mecanismo de protección a periodistas que no siempre ha tenido la capacidad de ser efectiva, y esto es particularmente un reto. A nivel justicia se tiene que reconocer la plenitud de la libertad de expresión, pero a nivel real se tiene que ejecutar la protección a él como periodista y pues por supuesto a todas las y los comunicadores. Claro. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Pues es una infamia y es un acto de intimidación que no solamente es para Sergio Aguayo, sino para todo aquel que ose desafiar al poder. Y lo veo totalmente incorrecto, que es el mundo al revés, ¿no? Premiando a la corrupción y premiando el contubernio que hay entre poder judicial y clase política. Y bueno, que el rechazo tiene que ser unánime y que te habla de lo mucho que falta porque el Poder Judicial se reforme, sea más transparente, se rinda más cuentas en el marco del respeto de su autonomía, pero que la autonomía no sirva para encubrir a jueces que están coludidos con el crimen. ¿Qué le contestarías a quienes en redes acusaron a la 4T y que así es como da justicia? Bueno, que al rato también van a acusar a Andrés Manuel López Obrador del coronavirus. Ya también no lleguemos a esos niveles, por favor. O sea, tú sí ves autonomía entre los poderes. Por supuesto, incluso Edgar Elías Azar, que era el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el que tejió, correcto. Después fue embajador, ¿no? Se exilió, fue embajador de los Países Bajos y hoy está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por un desvío, o bueno, más bien porque no se puede comprobar por vías lícitas un ingreso por bienes inmobiliarios de 78 millones de pesos. Si alguien fue un actor esencial para corromper al Poder Judicial en la Ciudad de México, es esta persona que hoy está siendo investigada por la Secretaría de Hacienda. Bueno, Ana, ¿cómo lo ves? Muy preocupante. Yo creo que todos los actores que formamos parte de la vida pública con cargos, que participamos en medios, todo, tenemos que entender, o sea, tenemos que dejar de tenerle miedo primero a los medios de comunicación y entender que como una figura pública tú te expones a eso, y más que te expones es parte como del paquete. Sí se me hace, yo sentí horrible. Yo, Sergio Aguayo, definitivamente pues no tenemos la misma corriente ideológica, pero yo lo respeto y aprendí muchísimo. Fue mi profesor en un curso de verano en el Colmex y se me hace un brillante, o sea, un hombre íntegro. Yo creo que además se está portando de manera muy valiente respecto a esto. Cuando lees que van a embargar todo de tu patrimonio y el de tu familia para pagar algo de 10 millones de pesos, yo creo que de entrada se me hace muchísimo dinero. Desproporcionado. Sí, totalmente. Y la otra, en temas de que, por ejemplo, en el 2015, en el caso de Aristegui y MBS, y la Suprema Corte dijo que toda esta clase de casos se caen porque están sostenidas en opiniones, juicios de valor y sentimientos que una persona puede emitir gracias a su libertad de expresión. Claro. Entonces, cuando va en ese término de columnas de opinión, yo creo que realmente la Corte y cualquier juez, cualquier autoridad en este sentido, de este índole, sí tiene que pensar en no quedar bien con un personaje público para joderse al oponente. Lo observamos también con Marta Sagún en el 2005, cuando denunció a Proceso y perdió. Entonces, la Suprema Corte de Justicia en el 2009 absolvió en definitiva a la revista Proceso y a la periodista argentina. O sea, a pesar de que Marta Warner, ¿no? Ella, sí, Olga Warner. Ella también presentó, o sea, ella también estaba... Sí. Martita estaba diciendo que estaban daño moral y todo eso. Yo creo que como personajes públicos tenemos que dejar eso atrás y también lo digo desde este sentido, también ser muy responsable con lo que decimos, porque también muchos personajes públicos utilizan a los medios de comunicación, pero bueno, forma parte del ambiente. Entonces yo, por ejemplo, lo viví como concejal en la alcaldía de Cuauhtémoc el año pasado. Un youtuber que yo ni conocía, que se llama El Hijo del Rayo, también me atacó a mí por ser panista en una alcaldía morena, y sin embargo yo no planeo demandar al Hijo del Rayo. Entonces yo creo que está muy desproporcionado y toda la solidaridad con Aguayo.
Por último, Lecona. A ver, sí, toda la solidaridad con Sergio, un abrazo y decir que esta corrupción de la que hablaba Alex y tantas otras cosas justo están saliendo a la luz a raíz de casos como este. Uh-huh. No solamente, o más bien el trasfondo del acoso judicial en contra de Sergio Aguayo no es necesariamente y solamente por la columna que publicó en Reforma y por haber dicho que desprendía un hedor a corrupción. Sergio, junto con Jacobo Dayan, se enfocaron desde el Colegio de México en hacer esta investigación que se llama el Yugo Z, donde se muestra la clara descomposición que hubo en el estado de Coahuila en los años posteriores a la gubernatura de Humberto Moreira, en donde veíamos atrocidades tales como el penal de Piedras Negras convertido en un centro de operación de los Zetas, donde se da cuenta de una de las masacres más grandes, si no es la más grande que ha vivido este país, que es en Allende, donde prácticamente se exterminó a toda esa población de Coahuila. Y entonces es ese el miedo que le tiene realmente Humberto Moreira a la verdad. Todas estas atrocidades de las que hablábamos en el segmento pasado, reflejadas en una red de corrupción y de complicidad que alcanza, de Coahuila al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con este personaje Edgar Elías Azar, que protegieron gobiernos como el de Mancera, como el del mismo Marcelo Ebrard, hay que decirlo, y conflictos de interés muy notables en el proceso judicial, como el caso del magistrado que revirtió la sentencia que le era favorable a Sergio Aguayo, Uber Olea, que obtuvo, o más bien que Rubén Moreira, al hermano de este magistrado, le otorgó una patente de notaría en 2017, noviembre de 2017. Todos esos conflictos de interés dibujando esa red de complicidad, de criminalidad y de corrupción, un pacto de impunidad que se extiende en toda la República. Rapidísimo, porque tenemos que ir. ¿De qué tamaño y qué tan irrebatible es esta infamia? Que es el primer tema en el que todos coincidimos. Sí, y ya habíamos tocado este tema previamente también en otra ocasión en la que Sergio Aguayo y su libertad de expresión fue agredida, y de nueva cuenta un abrazo solidario con él. Las y los periodistas y la gente, los ciudadanos de a pie, tenemos toda la libertad de expresión de poder decir lo que sea. Los servidores públicos tienen su libertad de expresión limitada, y eso ya no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a una pausa y regresando. Familiares de 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa se reunieron con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la polémica Rosario Piedra Ibarra. ¿A qué se comprometió ella? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.